Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bueno, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a estar pidiéndole al Señor su bendición también en oración para que nos dirija en lo que hemos de estar compartiendo. Amén. Así entonces, si tiene su Biblia, me gustaría invitarlo a que abra conmigo su Biblia en Romanos, capítulo 8. Allí estaremos refiriéndonos al texto que está en el verso 33. Dice la Sagrada Escritura, Romanos capítulo 8, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a orar. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos agradecerte en esta tarde que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en el cual hemos de estar compartiendo la exposición de tu palabra, pedimos de ti la iluminación por medio del Espíritu Santo, para que el mensaje sea a la vez claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, y en ellos, Señor, todos seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos queridos, dice la Sagrada Escritura, como hemos leído, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que le justifica. Muchas personas hoy día tienen problemas con esta palabra. ¿Por qué? Porque se les hace difícil mirar que son justos delante de Dios, que son sin pecado, que no hay condenación para los que son escogidos por el Señor. Tienen muchas dificultades. ¿Por qué? Porque se miran a sí mismos, en vez de estar mirando a aquel que hizo esto posible. La Biblia es clara cuando la leemos, ¿no es cierto? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. No dice que el hombre es justificado por sus obras, no dice que el hombre llega a ser justo guardando la ley, cumpliendo con los reglamentos, con los estatutos. No dice que el hombre llega a ser justo haciendo todo lo que es correcto, haciendo todo lo que es agradable delante de Dios, sino que dice la palabra, Dios es el que lo justifica. Entonces, cuando nosotros, hermano querido y hermana querida, queremos llegar a la comprensión de por qué fuimos hechos justos,
no tenemos que mirarnos a nosotros mismos, sino tenemos que mirarle a Dios. Amén. Tenemos que mirarle a Dios, que es Dios el que nos justifica. Y luego en el verso 34 también nos explica, diciéndonos como leímos, amén, no solamente dice la palabra de Dios que Él es el que nos justifica, sino que también nos dice claramente quién es el que condenará. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, miramos, cuando dice la palabra que Dios es el que justifica, no quiere decir que pasó por alto nuestros pecados. No quiere decir que hizo la vista a un lado para no mirar nuestros pecados, sino que Cristo murió. Cuando Cristo murió, no murió porque hubiera cometido algún delito, no murió porque hubiera incumplido alguna ley, no murió porque era un malhechor, murió como un malhechor, pero no porque él lo fuera, sino que en su muerte él estaba sustituyendo a la humanidad toda y sufriendo en sí mismo el castigo de nuestros delitos y de nuestros pecados, para que hoy por la fe en su sacrificio pudiéramos recibir el perdón de los pecados y mediante su nombre pudiéramos recibir el don de la vida eterna. Por eso dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O sea, hubo alguien que cumplió con la ley, que obedeció a Dios en todo y sufrió en sí mismo el castigo de nuestros delitos y de nuestros pecados. Y fíjese lo que dice, más aún, el que también resucitó. O sea, no solamente él muere, sino resucita. Al resucitar deja en evidencia que su muerte satisfizo la demanda de Dios, la exigencia de Dios por el pecado. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecado. Entonces tenía que ser derramada la sangre del justo, la sangre del inocente por los pecadores. Así como estaba establecido en los ritos del Antiguo Testamento. Nosotros miramos la ley moral de Dios. La ley moral, ¿quién la dio? No la dio un hombre, la dio Dios en el monte Sinaí, por mandato de los ángeles, mediante un mediador que era Moisés, vino la ley de Dios a los hombres. Esa ley que dice, no tendrás falso testimonio, no matarás, no adulterarás. Esa ley que dice, no tendrás ningún Dios delante de ti, a quien le adore. Esos mandamientos. Dios la dio esa ley moral. Amén. Ahora, cuando Dios dio la ley moral, también dio los mobiliarios del tabernáculo, el lugar donde se limpiaban los pecados. ¿Por qué? Porque a través de la ley moral todos los hombres tenían que morir, porque no había uno que pudiera cumplir con la ley moral de Dios, con la ley de Dios. No había uno que pudiera. Entonces dio también los mobiliarios del tabernáculo. Entre los mobiliarios del tabernáculo estaba el arca del pacto, en donde había una tapa que era la tapa de la propiciación, del propiciatorio. Y sobre la tapa había 2 querubines con sus alas extendidas hacia adelante, cubriendo esa tapa. Y a su vez el lugar estaba en un lugar cerrado, en donde solamente podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, y no podía entrar sin sangre. O sea, él tenía que entrar con sangre, la cual se ponía sobre la tapa del propiciatorio, y ese lugar tenía que estar constantemente lleno de incienso aromático, que era un humo que subía. Y dentro de ese mobiliario, que era el arca del pacto, estaba la ley. ¿Qué quiso decir Dios con esto? Que Dios nunca quiso relacionarse con el hombre por medio de la ley. ¿Por qué? Porque la ley al hombre lo condena. Y como Dios no desea la muerte del pecador, sino que el pecador sea salvo por medio de la fe, nunca se quiso relacionar por medio de la ley.
Amén. Siempre Él buscó relacionarse por medio de ¿qué? Por medio de la sangre. Amén. Por eso dice la Escritura, hermano querido y hermana querida, ¿qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura? Que el Señor que dio la ley moral, también el Señor que dio la ley moral, también el Señor dio los ritos de esa ley, los ritos del culto, con los cuales ¿qué? Con los cuales se cubrían los pecados de la humanidad, con los cuales los pecados de la humanidad eran cubiertos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura cuando leímos en Romanos capítulo 8, verso 33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Como le decía, muchas personas tienen problemas con esta palabra, de verse como justos delante de Dios. Muchas personas tienen problemas con esa palabra. ¿Por qué? Porque se miran a sí mismos y no se ven nunca como justos, sino se ven como pecadores. Amén. Pero uno no tiene que mirarse a sí mismo, sino que lo tiene que mirar a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es el que nos justifica. Y dice, ¿y quién condenará? Cristo es el que murió. O sea, no es que Dios pasó por alto los pecados de la humanidad, fueron cargados en la persona de su Hijo Jesucristo, el cual, cargando los pecados de la humanidad, los llevó a la cruz del Calvario, derramando su sangre para tapar los pecados de la humanidad. Mas también resucitó. Amén. Aún dice, más aún, resucitó. ¿Qué significa que haya resucitado? Que Él no murió por sus pecados, Él murió por los pecados de la humanidad. ¿Por qué? Porque si hubiera muerto por sus pecados, hubiera permanecido en la tumba, como lo permaneció Abraham, como lo permaneció Isaac, como lo permaneció Moisés, como lo permaneció David, como lo permanecieron todos los hombres que antes del Señor Jesucristo partieron, y aún cuando tenían la esperanza de esta resurrección, no pudieron salir de la tumba. ¿Por causa de qué? Por causa de que todos habían sido concebidos en pecado. Ahora, Cristo asciende victorioso de entre los muertos, ¿a causa de qué? De que su sacrificio fue acepto por Dios, su sangre fue preciosa para cubrir los pecados, y Él resucita en el poder de una vida nueva, cuya vida no estaba en la sangre, sino estaba en el poder de Dios que lo había levantado entre los muertos, dando testimonio así de que su ofrenda había sido aceptada por Dios. Por eso dice que por 40 días Él estuvo entre sus discípulos dando testimonio de su resurrección. Y luego les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, y que luego salieran al mundo todo a compartir con todo el mundo lo que Dios había hecho mediante su vida, mediante su entrega. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero luego, ¿qué nos dice así el verso 34? Que también resucitó y a la vez está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Su sangre está abogando por nosotros. Hermanos, su sangre, que es más preciosa que la de Abel, dice, está abogando por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acceder con confianza a la presencia de Dios, en la seguridad de ¿qué? De que todos nuestros pecados ya fueron lavados, y mediante su entrega, mediante su sacrificio, tenemos entrada a través del velo de su carne a la presencia de Dios con confianza. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Por eso luego, si nosotros seguimos leyendo, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? O sea, no solamente nos dice la Escritura que Dios es el que nos justifica, que Cristo murió por nosotros, que Cristo resucitó victorioso de entre los muertos, que está a la diestra de Dios en función de interceder constantemente por nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, orando en todo tiempo. ¿Cuántos de nosotros oramos en todo tiempo? No siempre estamos orando, pero si nosotros nos miramos en Cristo Jesús sí está intercediendo en todo tiempo por nosotros. Amén.
Por eso es que la palabra de Dios no nos pide algo que nosotros no podemos hacer. No lo podemos hacer en cuanto por nuestra naturaleza, pero carnal, o no lo hacemos por cuanto de nuestra naturaleza carnal, pero en cuanto a nuestra vida en Cristo, nosotros también somos sacerdotes. Por eso el apóstol Pedro dijo, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Amén. Estamos constantemente intercediendo en Cristo juntamente con Él. ¿Por qué? Porque formamos su cuerpo. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Y luego más adelante, ¿qué es lo que nos dice? ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y el apóstol Pablo allí menciona que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, para que nosotros podamos tener seguridad, para que nosotros podamos tener confianza, no tenemos que mirarnos a nosotros mismos. La única manera en que nosotros podemos salir adelante es mediante la fe. Y para poder salir adelante por medio de la fe, lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros debemos hacer es estar mirando qué es lo que Dios dice, qué es lo que dice su palabra. Y así estaremos saliendo adelante victoriosos. Hermana querida, hermano querido, mi anhelo y mi deseo es que por medio de su palabra pueda hallar vigor, pueda hallar fortaleza para salir adelante siempre, sin importar la situación en la cual se encuentre, ya sea que esté atravesando por dificultad, ya sea que haya venido el enemigo a condenarle, a acusarle, que pueda salir adelante por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que nosotros hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, por lo cual somos hallados justos delante de Dios y nuestra oración constantemente asciende a la presencia de Dios. Por eso dice, pedid y se os dará. Hermana querida y hermano querido, que pueda hallar fortaleza mediante la palabra de Dios y así estar saliendo adelante. Le voy a invitar para que oremos juntos y luego estemos cantando y alabando al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, porque es por ella que hallamos, Señor, nosotros fortaleza para salir adelante sin importar las dificultades, sin importar, Señor, la prueba, sin importar las luchas, sin importar... Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,